¿Quién soy yo? Soy quien no se limita. Soy la que parte y comparte. Soy un artista circense contemporáneo. Soy el que vuela. Soy la que investiga. Soy pasión por los animales. I am Nayeli. Yo soy mesoamericana. Mesoamericana. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? ¿Cómo están viendo este programa? Yo estoy muy emocionado y estoy viendo cantidad de llamadas telefónicas. Tenemos aquí a Edmundo Falcón, Leti Marañón, Gloria Toscano, Alicia Abanda, María John, Rocío Flores, Erubiel Juárez, Remedios y una chica Ferrer que por ahí también vi el telefonazo. Le mando un beso con mucho cariño y seguimos aquí platicando precisamente sobre este tema de la depresión. A partir de lo que platicamos en el bloque anterior, tenemos que reconsiderar la depresión desde otro punto de vista. Es hacer una pregunta, previo a que una persona deprimida acuda con un especialista, ¿cómo puede contribuir a su mejora? Y algunas recomendaciones para los jóvenes estudiantes que padecen depresión y a lo mejor ni siquiera tienen la idea de lo que están viviendo o no tienen ayuda al respecto. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, aquí primero tenemos que romper el paradigma de visitar con el psicólogo o con el psiquiatra, ¿no? Sí, sí, claro, porque normalmente al final... si vas al psicólogo estás loco, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, es más, por ejemplo, pacientes que nos llegan a ver, por ejemplo, tratamos también varios pacientes con TDA. Entonces, muchos chicos que pueden llegar a tener TDA, ya por ejemplo adolescentes adultos, también tienen justamente ese componente depresivo, ¿no? O sea, trato de poner atención, trato de centrarme, pero nunca termino las tareas, nunca termino las actividades, se me complica un poco, ¿no? Darle el seguimiento a las cosas. Papá y mamá siempre me están regañando de que no hice lo que me pidieron. Angustia. Exacto, angustias, algo mal en las calificaciones, por ejemplo, de 10 materias, reprobo 8, reprobo 9, y de las que pasé es cultura física, ¿no? Y artística. Palitos uno. Sí, exacto. Entonces, digamos que cuando nosotros le sugerimos a nuestros pacientes ya ver o al psiquiatra, ¿no? O hacer un acompañamiento psicológico, por ejemplo, de manera mucho más integral, dicen, no, es que como yo no estoy loco, ¿no? Es difícil, fíjense, nosotros tenemos un departamento psicológico con un par de psicólogas y yo quise que fueran mujeres porque siento que hay más facilidad tanto del hombre como de la mujer llegar con una psicóloga. Y hay días que les digo, ¿cómo van? Dice, pues tenemos 4 o 5 días que nos acerca nadie, ¿no? Y vemos muchos chicos que realmente, si entras al salón y volteas y ves ojos, dices, algo está pasando, ¿no? Uh-huh. Pero no se atreven a acercarse al psicólogo. Sí, porque es justamente esa parte de sentir esa falta, de sentirte exhibido, etcétera. Sin embargo, por ejemplo, lo que comentábamos, a veces se sugiere el medicamento, pero no va a ser de por vida, sino simplemente mientras esté generando la estabilidad. Entonces, la idea es que empiece con el tratamiento psiquiátrico, ¿no? Pero vaya disminuyendo y entonces el paciente vaya generando nuevas estrategias para mejorar y compensar y sentirse mucho mejor en estas estrategias psicológicas para que en algún momento se mantenga con esta parte del apoyo psicológico y vaya disminuyendo la atención psiquiátrica. Ahora la neuroestimulación que haría va a facilitar y va a ser muchísimo más rápido y mucho más efectivo esta intervención. Y entonces tú diagnosticas como psiquiatra y junto con el psicólogo pueden dar orientación o pueden dar quizás algunos ejercicios o algo, ¿no? Gimnasia cerebral, claro, etcétera. Bueno, de hecho aquí siempre los mejores resultados para el tratamiento de la depresión son en la medida en que se asocia el tratamiento que llamamos biológico, que podemos ofertar los psiquiatras, con el tratamiento terapéutico que pueden ofrecer los psicólogos, o de rehabilitación como pueden ofrecer la neuropsicología. O sea, en la medida en que se combinen todas estas oportunidades de tratamiento, siempre los resultados van a ser mejores. Yo haría el símil de estos padecimientos con lo que se considera habitualmente como orgánico, y me permito poner comillas, porque muchas veces se hace medicina preventiva, por ejemplo, para la diabetes, medicina preventiva para la hipertensión, pero no se considera la necesidad de atender un problema de estas características antes de que crezca y realmente sea incontrolable.
si bien pues evidentemente podemos encontrarnos con padecimientos destacables que son por su peculiaridad o por sus características complicados, estaríamos hablando de que la mayoría de los casos de depresión se pueden atender y se pueden resolver bien desde el principio, y evitando que crezcan podemos mejorar muchísimo la calidad de vida de los pacientes y se desde me ocurre luego algo, para la familia. a través del mapeo podrían ustedes llegar al diagnóstico de prevención, es decir, ¿este cerebro es candidato a ser depresivo? ¿Es probable a través del mapeo? Bueno, yo considero que en un momento dado sí lo va a hacer. Se está haciendo una red global de este tipo de estudios, ya que no se ha enfocado tanto como para tratamiento, como una herramienta diagnóstica. Entonces, esto necesita tener un sustento, una base de datos bastante amplia para poder tener las características durante el proceso y desde luego hacer un estudio bastante amplio para poder detectar incluso cambios eléctricos antes de y poder hacer la relación. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, algo interesante es que ahorita de momento se está aplicando en problemas de depresión refractaria, que no ha sido útil el tratamiento farmacológico o la terapia en un momento dado. Esto es de inicio, ¿sale? Porque está establecido y se ha demostrado que funciona. Entonces, aquellos que no logran un resultado óptimo en su tratamiento son los que son candidatos también o se pueden acercar, ya que vieron que las herramientas terapéuticas de primer contacto no han funcionado. Pero la idea es que con el tiempo y cuando se junten bastantes casos, poder proponer que sea llegado el momento un tratamiento inicial incluso. Ahorita no, porque están establecidos ya parámetros a nivel mundial que son farmacológicos, la terapia. Entonces esto va a ser algo nuevo, empieza a ocupar un espacio poco a poco, pero esto va a permitir que a nivel mundial se van reuniendo una gran cantidad de datos, esas bases de datos, para poder ir viendo poblaciones, razas, etcétera, estos cambios eléctricos. ¿Y como padecimiento puede ser genético, puede ser hereditario? Bien, una preguntota, ¿no? Es una preguntísima, es una pregunta enorme y es interesante contestarla porque tiene muchas aristas. Cuando se hacen estudios de investigación en genética y en depresión, se manejan conceptos que se llaman investigaciones por asociación. Entonces, lo que se hace es que una vez que identificamos, en este caso, por ejemplo, un síndrome, como es el episodio depresivo mayor, podemos tratar de buscar asociaciones con alguna alteración de tipo genético, con alguna mutación, con alguna variación en alguna parte del material genético. Y a través de esos estudios de asociación se han encontrado asociaciones con algunas anormalidades en un elemento importantísimo en la neurona serotoninérgica, que es una molécula que llamamos bomba de recaptura de serotonina, y en la medida en que funciona o de una u otra manera podemos deducir que hay pacientes que con ciertas características de funcionamiento de esa bomba de recaptura pueden tener una mayor tendencia a la depresión, y que dado que tenemos un componente molecular que a su vez tiene el antecedente de ser formado por la información genética, podemos hacer asociaciones entre este síndrome que llamamos depresión y cuestiones genéticas. A ver, ahora, entonces, barajéamela más despacio porque muchas gentes no van a entender tu alta terminología. ¿Puede ser hereditario? ¿Puede ser genético? Lo que pasa es que por eso es la complicación de la pregunta. No sé si vale la pena presumir. Tuvimos la oportunidad de hacer un curso de alta especialidad de biología molecular y genética en psiquiatría. Esa es tu terminología aquí muy alta, maestro. En el Instituto Nacional de Psiquiatría, y por eso no es tan fácil responder la pregunta, porque en genética, en psiquiatría, así como podemos encontrar la asociación con alguna enfermedad, con algún síndrome como el trastorno depresivo mayor, resulta que hay evidencia donde esa mutación o esa diferencia genética se puede asociar a otros síndromes en psiquiatría, como por ejemplo, una de las cosas más curiosas aquí es la asociación constante de mutaciones tanto a esquizofrenia como a trastorno bipolar.
no tanto a depresión, pero sí en esas dos situaciones. Entonces, independientemente de que orgánicamente tenemos una anormalidad, mentalmente digamos que tiene una divergencia en cuanto a síndromes. Por eso es difícil interpretar fácilmente esos resultados. No sé si soy muy... Ahora, en genética de psiquiatría se suele usar mucho genética de poblaciones, y en genética de poblaciones se utilizan dos datos estadísticos muy importantes. Por un lado la heredabilidad y por el otro lado el riesgo. Hay que tener mucho cuidado con la interpretación de estos datos. De hecho, pido mesura en lo que voy a decir, y de hecho, si no le queda claro al auditorio, les recomiendo que vayan con un experto. Lo digo porque hay trastornos psiquiátricos que tienen una alta heredabilidad y hay otros que tienen una muy baja. Para bien o para mal, la depresión no es uno de los diagnósticos que tenga una heredabilidad alta. Ah, qué bien. La heredabilidad alta se manifiesta en otro tipo de trastornos. Eso nos habla de que el componente ambiental en la depresión juega un factor importante. Pero ojo, si bien el componente ambiental presenta un componente, es importante para la presencia de la depresión, no significa que no haya una fisiopatología de la depresión, que es lo que hablamos de alteraciones a nivel de neurotransmisores. Y también debo de dejar claro que no es lo mismo la heredabilidad que hablar del riesgo, porque muchas veces, voy a poner un ejemplo, en la esquizofrenia la heredabilidad es del 80%, pero no significa que 8 de cada 10 hijos de esquizofrénicos vayan a tener esquizofrenia. Es un dato que específicamente se tiene que utilizar solo para los pacientes que ya tienen diagnóstico de esquizofrenia, y asumimos que los pacientes que ya tienen diagnóstico de esquizofrenia de esa población en específico, el 80% tendrá el padecimiento muy probablemente, casi seguramente, por cuestiones genéticas, es decir, por anomalías en el material genético, en la información. Y el riesgo es diferente. En un hijo, por ejemplo, de un esquizofrénico, su riesgo es del 7%, mientras que una persona que no tiene familiares con esquizofrenia, una persona que podemos tomar al azar en la calle, tendrá un riesgo del 1%. Pero no es lo mismo hablar de 8 de cada 10 que de 7 de cada 100. Por eso recomiendo que si tienen alguna duda de estas características, vayan con su médico especialista a una asesoría. Y aquí hay de dos: pueden ir con el genetista a una asesoría genética o pueden ir con su psiquiatra de confianza para recibir información al respecto. ¿Y ustedes creen que haya quien tenga psiquiatras de confianza? Valdría la pena. Se debería, ¿no? Pero se me hace que es uno de las áreas de la medicina más difíciles en ese sentido, ¿no? Estamos viviendo una sociedad muy, muy difícil para que se entienda esto. Tenemos una llamada. Mario Alberto Mondragón, psicólogo. Adelante, maestro. Buenas tardes. Me estaban comentando que el tema de hoy, que estaban platicando acerca de la depresión, ¿no? Así es. Ese era el tema. Los estaba escuchando ahorita en la computadora y me parecen muy buenas sus aportaciones, ¿no? Es cierto, la depresión es un síntoma, pero se genera tiene diversos factores, no tiene un solo factor. Claro. En lo que a mí respecta en la práctica, que aunque tengo poco tiempo de práctica y psicoterapia, me han tocado personas con algún cuadro de depresión, y cuando reviso su historial, o su historial médico o su historial clínico, incluso de terapias anteriores, resulta muy difícil determinar cuál de todos esos factores es el que le generó depresión, ¿no? Así es. Si de verdad alguien detectó algún cuadro de depresión para esa persona. Bien. Así
Así es, mi querido amigo, se está cortando la llamada. Yo te agradezco infinitamente tu participación y vamos a continuar platicando precisamente hoy. El tema es depresión, pero hemos estado platicando precisamente sobre todo lo que tiene que ver con la neuropsicología. Un abrazo, mi querido amigo. Sí, muchas gracias, doctor Salvador. Gracias por permitirme este tiempo de participación. Muchas gracias. Suerte. Bueno, respetamos las opiniones. Algunas, bien. Vámonos al corte. Muchas gracias.